Cénica TV. Cénica TV. Y esta plática pues va a ser ya un poquito más encaminada a la definición de términos y de otros aspectos que nos van acercando más a lo que ocurre directamente con nuestros pacientes. Recordemos que todas aquellas manifestaciones clínicas anormales que se pueden atribuir a la ingesta o a la inhalación de un alimento, de sus derivados o de aditivos o pequeñas sustancias que están incluidas en el alimento o en su preparación, todas aquellas reacciones o alteraciones o respuestas clínicas anormales las vamos a englobar en el término de reacción adversa a alimentos. Estas reacciones se han clasificado desde el punto de vista que, dependiendo de su mecanismo, estas pueden ser tóxicas o no tóxicas. Dentro de las reacciones no tóxicas hay una subdivisión de aquellas reacciones en las cuales el sistema inmunológico es definitivamente crucial, como la plática magistral que nos dio el profesor Ortega Martel, pero también estamos hablando de otros mecanismos no inmunológicos que son muy importantes, como son las reacciones adversas farmacológicas, enzimáticas, indeterminadas y psicosomáticas. Y propiamente en un apartado están las reacciones mediadas y las reacciones con un mecanismo inmunológico manifiesto, y dentro de estas la subdivisión que vamos a platicar un poquito más adelante. Primero vamos a hablar sobre las reacciones adversas tóxicas. Recordemos que hay que repasar la definición de toxina. Es una sustancia nociva elaborada durante el crecimiento de ciertos microorganismos, de plantas o de animales. Esto es sumamente importante de irlo teniendo claro, puesto que en la población general a todo le llaman intoxicación. Media vez en la piel aparecen lesiones cutáneas, tipo abones, tipo ronchas. Nuestros pacientes inmediatamente dicen, me intoxiqué, esto es una intoxicación. Pero nosotros sabemos que las intoxicaciones obedecen a mecanismos muy particulares. Y dentro de estas, recordemos que pueden ser intoxicaciones propiamente dichas por la ingestión de la toxina del alimento que va propiamente en el alimento o de bacterias contenidas dentro de él. El ejemplo típico son aquellos hongos tóxicos como la Amanita phalloides, que tiene toxinas producidas por ella misma y que generan una respuesta clínica inadecuada. Y también tenemos las clásicas toxinfecciones. Esto se refiere a la ingestión de agentes infecciosos, bacterianos u otros tipos de agentes en el alimento. Se ingiere ese alimento y luego de transcurrida alguna cantidad de horas se da el sobrecrecimiento bacteriano, la producción de toxinas y la respuesta clínica normal. Entonces hay que tener claro que lo que son propiamente las reacciones tóxicas, reacciones adversas tóxicas a alimentos. Dentro de las reacciones adversas no tóxicas están las no inmunológicas. Dentro de este grupo tenemos que hablar de algunas que son sumamente importantes porque en la práctica clínica médica se da la confusión entre lo que son las reacciones de intolerancia a lo que son las reacciones alérgicas propiamente dichas. Dentro de estas reacciones de intolerancia, el ejemplo más importante por su impacto clínico son la intolerancia al disacárido de la leche o la intolerancia a la lactosa. Luego tenemos otras reacciones adversas como las farmacológicas, en las cuales los alimentos contienen per sí histamina, por ejemplo, como las clásicas reacciones que se presentan luego de la ingestión a la fresa, luego de la ingestión del chocolate, del vino tinto
o de los quesos con un alto contenido de estas sustancias. Los pacientes inmediatamente de la ingestión presentan ronchas, presentan algunas manifestaciones inespecíficas, pero esto no tiene nada que ver con alergia. Esto tiene que ver con las sustancias químicas contenidas en estos alimentos. Otro ejemplo son los alimentos que contienen serotonina, como el plátano maduro, alimentos que contienen tiramina, como el queso, el hígado, los embutidos, los pescados ahumados, la cerveza y nuevamente el vino tinto. Y en el caso de los cítricos contienen una sustancia que se llama octopamina, que también puede producir este tipo de reacciones. Como ven, hasta aquí no vamos hablando nada de alergia. Otro grupo de reacciones adversas son las que se le llaman psicosomáticas o aversivas. En este caso el alimento está bien, el que tiene la reacción es estrictamente la estructura psicológica del paciente, que es capaz de manifestar algunas situaciones, pero básicamente es psicosomático, no tiene nada que ver con un mecanismo puramente relacionado al alimento. Y finalmente hay otro grupo de reacciones adversas que en este momento se les ha denominado como indeterminado. Este es un grupo que nos da mucho problema en la práctica clínica porque se refiere a aditivos indirectos que están contenidos en los alimentos procesados. Esto es un problema porque en nuestro medio la ley no obliga a la industria a incluir todos los alimentos contenidos en un alimento procesado. Y muchas veces es difícil determinar qué realmente fue lo que provocó la reacción en el paciente y puede deberse a una de estas sustancias que están en muy pequeñas cantidades y no aclaradas en la etiqueta del alimento. Finalmente pasamos a las reacciones propiamente inmunológicas. En esta es importante aclarar que, por ejemplo, en grandes estudios poblacionales a donde se le pregunta a los pacientes o a las personas que si sufren de una alergia, pues ustedes pueden ver que hasta el 20% del paciente dice yo tengo una alergia, pero luego de que se realizan estudios doble ciego controlados y un abordaje, resulta que la cantidad de reacciones alérgicas verdaderamente confirmados anda en el rango del 1 al 4%. Entonces, todas las demás entran en las reacciones adversas, que pueden ser intoxicaciones, que pueden ser otro tipo de situaciones de las cuales estamos platicando. Ya entrando en un poquito más cerca de lo que son las reacciones mediadas por el sistema inmunológico, pues están las reacciones a donde el elemento trascendental es la producción de anticuerpos IgE. Estas son diversas entidades, dentro de las cuales están las formas sistémicas como la anafilaxia inducida por alimentos más ejercicio, la urticaria y angioedema, la urticaria por contacto de algunos alimentos con la piel principalmente, y los síndromes de alergia oral por reacción cruzada de aeroalergenos con reacciones gastrointestinales. Pero en todas estas, el elemento importante es que hay sensibilización y producción de IgE específica a estas sustancias. Luego tenemos las reacciones no mediadas por IgE. En estas reacciones lo que se da es una colonización de células inflamatorias, de las cuales ya nos explicó brillantemente el doctor Ortega Martel, como son, por ejemplo, las células eosinofílicas a nivel del tracto gastrointestinal, y ahí estaríamos hablando de entidades como enterocolitis por proteínas, principalmente por proteína de la leche de vaca, aunque hay otras entidades, proctocolitis por proteínas. Esto es importante que lo entendamos, que cuando decimos de proctocolitis es inflamación principalmente a nivel del recto y de la porción terminal del tubo digestivo. Cuando hablamos de enterocolitis estamos hablando de inflamación eosinofílica predominantemente a nivel del estómago. Ahí nos haría falta la esofagitis eosinofílica, que también la inflamación eosinofílica está
primordialmente a nivel del esófago y cada una va a tener manifestaciones clínicas un tanto diferenciadas. Hay otras entidades de las cuales no vamos a entrar mucho en detalle, como son el síndrome de Heiner, en el cual hay producción de anticuerpos no de tipo IgE como IgG o IgM y que pueden producir este tipo de entidades. Y finalmente hay un grupo de patologías que contienen los dos mecanismos, mediados por IgE y mecanismos celulares. Estos se habla un poco de la esofagitis eosinofílica, gastroenteritis y la dermatitis atópica, que típicamente es una enfermedad que, dependiendo del momento, puede tener manifestaciones mediadas por IgE o manifestaciones celulares. Esto pues es sumamente importante. Y la otro elemento que a la hora de valorar al paciente es valioso es que las reacciones por IgE se les llaman inmediatas. Esto quiere decir que después de la ingesta del alimento, las manifestaciones ocurren desde minutos hasta 2 horas después. Por lo tanto, establecer la relación entre el padecimiento y la ingesta es fácil, no ocurre después de 2 horas. El problema es con aquellas entidades que son tardías o que son mixtas, en las cuales las manifestaciones clínicas pueden ocurrir horas o inclusive días después. Ahí sí es mucho más difícil la sospecha entre atribuirle la culpa a cuál alimento, si han pasado tantas horas o días después de la ingesta. Luego de esto, tenemos que aclarar un poco las terminologías. Una de ellas es la atopia. ¿Qué quiere decir atopia? Básicamente nos referimos a que en un grupo familiar o en un individuo hay la predisposición familiar a que su sistema inmunológico produzca IgE específica secundaria a alguna sustancia, alimento o alergeno. Y esto nos referimos primordialmente a en primer grado de consanguinidad, es decir, hermanos o padres de familia. Segundo término es la sensibilización, que es cuando en ese paciente ya se produjo la IgE específica. Eso es como la antesala de la enfermedad. Ya nos explicó el doctor Ortega Martel que no es lo mismo que ya haya producción de IgE específica a que ya haya enfermedad. Hay un paso, hay mecanismos de tolerancia que se pierden, que finalmente conllevan a la enfermedad, la cual pues es ya la reacción alérgica específicamente, en la cual ya hay una respuesta inflamatoria y esta pues puede ser mediada principalmente por IgE. Cuando hablamos los alergólogos de alergia propiamente, si somos puristas, nos referimos a reacciones de tipo inmediato o mediados por IgE. Cuando nos referimos a todas las respuestas inmunológicas, nos referimos a reacciones de hipersensibilidad y en estas están incluidas las reacciones tardías y las reacciones mixtas también. Cuando nos referimos a alergia, hablamos de la hipersensibilidad inmediata o tipo 1 o mediada por IgE. Esto es importante que se los platique porque luego vienen una serie de confusiones terminológicas que nos pueden llevar a confusión. El ejemplo típico de la reacción alérgica por hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, la tenemos en este esquema, en este pequeño esquema en el cual vemos ya sea la entrada de un polen o de un antígeno alimentario que por todos estos mecanismos atraviesan los epitelios o son captadas por las células dendríticas. La célula T, a través de su receptor específico, se pone en contacto con ellos, se da la producción de IgE específica por parte del linfocito T. El linfocito T luego libera esta IgE específica, la cual se pega a los receptores de alta y baja afinidad en los mastocitos y ya prácticamente en este momento estamos hablando de sensibilización. En un segundo contacto con el antígeno se da enlace cruzado de los anticuerpos de tipo IgE adheridos a la superficie de la membrana celular del mastocito y la liberación de mediadores químicos
principalmente histamina en un momento inicial que ocurre minutos después del contacto, y la reacción secundaria, que puede ser la reacción un poco más tardada, minutos a horas, y tardarse un poco más. Aquí tenemos ilustrados o anotados un poquito estos mediadores químicos, los de la fase inmunológica, la respuesta primaria, que es inmediata. Esta ocurre en los primeros 5 a 10 minutos del contacto con el alimento, y la fase tardía, que esta sí se va demorando minutos, horas e inclusive día. Hay producción de mediadores del ácido araquidónico, hay producción de citocinas que llevan al reclutamiento de nuevas células inflamatorias y de otras sustancias. Esto pues tiene correlación con las manifestaciones clínicas del paciente. Esta reacción de hipersensibilidad inmediata puede ser una respuesta localizada o puede ser una respuesta sistémica. Cuando hablamos de respuestas localizadas, pues hablamos de asma bronquial, de rinitis alérgica, de conjuntivitis alérgica, urticarias, gastroenteritis alérgica, o pacientes que tienen una gama al mismo tiempo de estas reacciones. Pueden tener, luego de la ingesta a un alimento, pueden tener un broncoespasmo, pueden tener rinitis alérgica junto con las manifestaciones gastrointestinales. Y pues esto nos ayuda un poco a ir estableciendo el diagnóstico. Por otro lado, en las reacciones sistémicas estamos hablando de el shock anafiláctico en sus diferentes grados. Esto pues se manifiesta por la afectación de más de 2 órganos de la economía. Casi siempre se habla de piel y de manifestaciones respiratorias principalmente. Este es prácticamente otro ejemplo para ilustrar lo mismo de cómo en el caso del cacahuate se da la ingestión del cacahuate, se da el reconocimiento inmunológico, la producción por parte de los linfocitos T de interleucinas de tipo TH2 alérgico, y la producción de células B de anticuerpos de tipo IgE específico, y en un segundo momento el reconocimiento y la producción de las manifestaciones clínicas. Como ya les explicaba el doctor Ortega Martel, lo que tenemos muy claro es que las respuestas alérgicas y las de alimentos se están incrementando en diversas partes del mundo. Las piezas del rompecabezas por el momento no las tenemos todas aclaradas, pero se sabe que puede estar interviniendo la falta de exposición temprana a agentes infecciosos, que se dé un desvío de la respuesta inmunológica hacia la rama de la alergia, junto con otros elementos que se han citado, como por ejemplo el incremento de las cesáreas, que hace que el bebé en el primer momento que sale del vientre del útero, pues se ponga en contacto con una microbiota que es de la piel de la madre y no del tracto no del tracto urogenital de la madre, y haga una colonización de la microbiota distinta, diferenciada, y que nos induzca la alergia. El uso temprano y excesivo de antibióticos también modifica la microbiota. Hay estudios actualmente que demuestran que un solo ciclo de antibióticos modifica la microbiota durante 6 meses del lactante. Es algo impresionante que parece tener repercusiones en la maduración inmunológica, los cambios en la alimentación, la dieta baja en fibra, y que todo esto ha hecho que en los últimos 10 años se cambien las prácticas recomendadas de alimentación hacia en vez de que introduzcamos tardíamente los alimentos en el lactante, que se introduzcan de manera oportuna entre los 4 y los 6 meses de vida, junto con el seno materno, con la lactancia materna, y que es hasta ahorita lo que pues, se está recomendando, que nos da un poco de menos chance de que se pueda desarrollar alergias gastrointestinales y respiratorias. Tampoco se ha logrado demostrar al momento que la manipulación de la dieta materna en el embarazo genere o no alergia. Es algo que todavía sigue siendo controversial.
Ya el doctor Ortega Martel nos explicó un poco más detenidamente lo que ocurre a nivel de la sensibilización en la piel cuando hay una ruptura de la integridad anatómica y que esto se traduzca en fenómenos inmunológicos que lleven a la colonización de eosinófilos y respuestas inmunológicas mediadas por esta vía. O que por otro lado se dé una ingesta oral y la generación de tolerancia predominantemente, que es lo que más desearíamos. Déjenme brincarme un poquito estos minutos que me quedan a hablar un poquito de las intolerancias, puesto que debemos de ir haciendo aclaración de terminologías. Recordemos que la más importante por su impacto clínico es la intolerancia a la lactosa. Esta se refiere a la capacidad inadecuada de hidrolizar de manera completa el disacárido lactasa por deficiencia de la enzima del disacárido lactosa por deficiencia de la enzima lactasa. Esto es importante porque existen diversas entidades, desde el déficit primario o congénito, es sumamente raro y se sobrediagnostica en el ambiente cotidiano clínico de los pacientes. Dicen, no, este lactante tiene deficiencia, nació con una baja capacidad de digerir la lactosa, pero en realidad es muy raro y hay una ausencia total de la lactasa en las vellosidades del intestino, que es a donde se encuentran ubicadas estas enzimas. Es mucho más común, es mucho más común las formas adquiridas. Estas formas adquiridas se refieren a que el paciente tiene una gastroenteritis, se da un barrimiento del borde en cepillo del intestino, se da una pérdida temporal de la lactasa y por lo tanto esta situación es temporal y hay que hacer una modificación dietaria temporal en lo que se recupera la integridad anatómica. Y luego está el famoso déficit secundario, que es la pérdida en el transcurso de la vida de la lactasa, que muchos de nosotros, más del 50% de la población, ya no tenemos la capacidad completa de digerir la lactosa. Algunos de nosotros podemos comernos unos pedacitos de queso, pero ya si nos llevan una crema, pues nos va como en feria. Eso es típicamente una deficiencia secundaria de la lactasa y pues es importante tener en claro que esto no tiene absolutamente nada que ver con alergia. La sintomatología es importante también porque es estrictamente gastrointestinal debido a la fermentación colónica excesiva de este carbohidrato que alcanza el nivel colónico y se dan efectos osmóticos, gases, distensión abdominal, los bebés pueden estar irritables, pueden tener llanto persistente y hacer evacuaciones un poco más líquidas, tener excoriación perianal, se le ve la región perianal enrojecida y eso ya nos va dando algunas pautas de que estamos hablando de una intolerancia a la capacidad de digerir el disacárido. Como ven, esto no tiene nada que ver con alergia y se trata de manera diferenciada. Otra entidad que les voy a comentar que entra en el grupo de las intolerancias es la enfermedad celíaca. Esta es una enfermedad sistémica mediada inmunológicamente, pero es una enfermedad autoinmune provocada por una reacción inflamatoria frente a una de las proteínas del trigo, cuál es el gluten y las prolaminas, en individuos genéticamente susceptibles y, dicho sea de paso, es una entidad muy rara que afecta a menos del 1% de la población hispánica. Las manifestaciones clínicas pueden ser variables y propiamente la enfermedad celíaca cursa con producción de anticuerpos antiendomicio, anticuerpos antitransglutaminasa tisular
y es una enteropatía y está relacionado con ciertos haplotipos del anticuerpo del antígeno de histocompatibilidad de tipo 2. Todo eso está relacionado con la ingesta al gluten. Y hay también otras entidades que han sido clínicamente descritas en fecha reciente, como es, uno, la enfermedad celíaca que ya platicamos. También tenemos la sensibilidad no celíaca al gluten y finalmente la alergia al trigo. En esta pues sí hay una producción de IgE específica, la cual se puede documentar en pruebas serológicas o pruebas cutáneas de alergia. En la sensibilidad al gluten, hasta la fecha, no se ha logrado demostrar que exista un anticuerpo y se tiene que hacer con retos de eliminación y ver la mejoría clínica del paciente. Pero son 3 entidades distintas relacionadas a la ingesta al gluten. Ahorita, por lo menos en la parte donde yo vengo, hay una moda exacerbada de que el gluten hace daño, las dietas exentas de gluten, pero como podemos ver, en realidad son entidades clínicas muy definidas y que están en un grupo muy limitado de la población. Lo demás, pues son puras modas que ahorita están a todo lo que da en nuestra población, con las repercusiones nutricionales que esto tiene. Finalmente les voy a hablar de la última entidad relacionada a intolerancias, que es la intolerancia a los disacáridos, monosacáridos y polioles que se encuentran principalmente en las frutas, en los alimentos que contienen trigo. En este caso, esta entidad está relacionada al síndrome de intestino irritable y también cursa con una incapacidad de digerir adecuadamente estos carbohidratos. Ahorita también está muy de moda esta situación y probablemente tenga que ver con estas modas, aunque clínicamente es un grupo diferenciado de pacientes que tienen intestino irritable e incapacidad de digerir estos oligosacáridos, los cuales son pobremente absorbidos. Al ser pobremente absorbidos tienen una alta actividad osmótica a nivel del colon, producen distensión, se fermentan rápidamente y producen estas manifestaciones molestas e inespecíficas que en algunos pacientes con síndrome de intestino irritable sí están adecuadamente demostradas y en los cuales sí vale la pena hacer una modificación dietética. Con esto estaría terminando la plática. Les agradezco muchísimo su atención. Senica TV. Senica TV.